Oye, Gaby, ¿ahora cuando salís tienes la sensación de que hay menos pulpos entre los tíos? Yo creo que hay gente que se sigue pasando 3 pueblos y que no entiende lo que es violentar al de al lado y no dejarle disfrutar. Aunque yo creo que también hay otras personas que han refinado mucho su estilo. Eso es verdad. No has refinado tú la voz, ¿no? Bueno, ¿qué te ha pasado? Pues que... ¿Has estado quitando pulpos? Hemos tenido una boda este fin de semana y lo he dado todo cantando Ave María, así que hoy me vais a perdonar por la voz que traigo, porque no tengo otra excusa. Es eso. Que me lo pasa muy bien en una boda. Se suele decir el aire acondicionado. No, esta gente ya me conoce, Ander, no pasa nada. Pero en una boda en Galicia me he venido con un regalito. Ah. Me traigo esta voz, pero os traigo un regalito. Ya sabéis que a mí los pulpos que me gustan a comerlos. Y he decidido que... Osondo. ¿Qué os parece? Os he traído un imán para nuestra colección para el frigorífico. Perfecto. Entonces hoy vamos a hacer un menú gallego. Igual de platos que no se conocen mucho. Mira, lo voy a leer. Parrochas en tartera, ¿vale? Son una especie de sardinas pequeñitas, que en este caso nosotros no las tenemos por aquí, pero vamos a hacer la misma versión con nuestras anchoas. Y luego, raso gallego. ¿Qué dirías que es el raso gallego? Lo sé porque lo sé, pero no lo he probado nunca, tengo muchas ganas. Yo cuando lo he leído creía que era un rancho, un guiso, no. Pues es cerdo como marinao, salteado, con patatas y pimientos. Un plato súper tradicional. Oye, pues un menú regional de Galicia para salir tocando la gaita, ¿eh? Eso es, a tope. Eso es. Mira, vamos a hablar de algo que hay mucho y muy bueno en Galicia, que es el pescado. Y concretamente del omega 3. Realmente tomar pastillas de omega 3 sustituyen o podrían sustituir al consumo de pescado. Luego os lo cuento. Bueno, al final esta cazuela que vamos a hacer de anchoas, en nuestro caso, en vez de parrochas, es una técnica. En mi casa siempre la llamo meita anchos a la papillot, ¿no? Bueno. Igual solo con cebolla y un poquito de vinagre, pero nosotros con piperrada. ¿Vale? Muy bueno. Pues hemos decidido que ya que vamos a ir con el menú regional de Galicia, pues el primer viaje teníamos que visitar a una de las embajadas gallegas que hay en Gasteiz, embajadas gastronómicas, sí, que es el Asador Camilo, que hoy nos van a preparar una tosta con aromas de esa tierra. Kaixo. Hola pareja, soy Sergio Esteves, del Asador Pulpería Camilo, de Vitoria-Gasteiz. Hoy como es un gran día sobre Galicia, haremos una tosta de pulpo con una base de patata gallega, en este caso cachelos. Más tarde nos vemos. Como vamos a hacer un mar y montaña, bueno, en 2 tiempos más bien, gallego, le hemos pedido a Fernando de la Rebelía, nuestro segundo viaje, que nos enseñe o que se encargue de enseñarnos cómo emplatar un plato de carne. En este caso ha elegido presa de cerdo. Kaixo, Fernando. Kaixo, pareja, bienvenidos de nuevo a La Rebelía en Amorebieta. Hoy en nuestra sección de emplatados vamos a trabajar algo diferente. Vamos a trabajar sobre los errores en los emplatados. Vais a ver la importancia que es la limpieza en los platos, el sobrecargar los platos, el ordenar los platos para que quede todo perfecto. Ya vais a ver que es muy importante el hacer las cosas con cuidado. Y os voy a enseñar una manera para que veáis un emplatado erróneo y un emplatado el mismo, con los mismos elementos, bien. ¿Qué elementos vamos a utilizar? Ahora vamos a utilizar la presa ibérica, el calabacín y las fresas que tenemos este mes de temporada y son productos maravillosos. Y nada, yo lo tengo todo preparado. Nos vemos en un ratito, pareja. Hasta ahora. Bueno, pues como receta es algo bastante fácil. Vamos a hacer un sofrito básico con pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, ajo, luego un poquito de salsa de tomate y luego lo vamos a hacer un poco gallego, ¿no? Un poquito de laurel, un poco de pimentón, un poquito de albariño. ¿Vale? Ahí ya tenemos unas patatas cocidas que las pondremos y tendremos como la base de las verduras, pondremos en nuestro caso las anchoas en redondo, un poquito de sal y las haremos al vapor, muy poquito hechas, no tienen que estar mucho tiempo, ¿vale? Que ya sabes que cojamos el lomo y por dentro esté rojito. Entonces nos ponemos. ¿Por qué has dicho en este caso sardinas? En este caso anchoas. Anchoas. Porque ellos hacen una sardina pequeña de unos 11 centímetros que se llaman las parrochas. Pero yo creo que las sardinas que nosotros pescamos aquí ya son las que conocemos todos en el muelle, ¿no? Sí. O las más pequeñas aquí igual van para conserva o cosas así. Bueno, es que en el Cantábrico al final cada región hará como, ¿no? Sí, como sí. Tendrá una costumbre diferente. Bueno, pero al final en los guisos, mira, en todos sale patata, laurel y pimentón. En todos los guisos de mar te vayas donde igual el laurel en la zona del Mediterráneo no tanto, pero
Patata, los marineros yo creo que es lo que llevaban en el barco. Probablemente sería lo que más... Bueno, sí, lo que más aguanta igual. Venga, yepa, pues vamos allá. Vamos a un poquito de ajo. Ahí. Pues una curiosidad que te cuento es que parrocha es parroquia. ¿No? Y hay muchos nombres dentro de la cultura gallega que hacen referencia a cosas eclesiásticas, porque por lo visto, si no tengo entendido mal, pues eso, se dividían, se conformaban, se organizaban por parroquias. Los barrios, ¿no? Peña Donoso. Exacto. Y tartera es cazuela. O sea, no eran de Amara, eran de la parroquia de Amara. Y Bueno, tal, aquí igual. también hay un poco de eso. Sí, bueno, cada barrio tiene la suya, Antiguamente era un poco así, ¿no? ¿Tú de qué parroquia eres? ¿no? De la mía. ¿Tú eres de tu parroquia? Pues mira, como en mi barrio había varias, pues no elegí ninguna. No, yo estoy bautizado en San Vicente y ahí me quedé. ¿Tú estás bautizado? Sí, Uy. sí. Y no en la iglesia, arriba. Debe haber una pequeñita. ¿En Urgul? No, en San Vicente. Debe haber como una sala más pequeñita. Y ahí me bautizaron. Sí. ¿Por qué te ríes? No, porque te ha hecho gracia que esté bautizado. Me ha hecho gracia que no me ha hecho gracia que estés bautizado, pero es que, ¿sabes por qué me he sonreído? Porque te he imaginado vestido de bautizo. Como hay con Y me la has batita parecido y tal. adorable. O sea, te he imaginado Sí. súper paporro así, Ay, como con tu las fotos que he visto capotita son como así, muy, con el faldón. muy- O sea, me has dado como mucha ternura. muy pequeñito ahí. Pero Ya he visto ¿te alguna foto, bautizaron ¿eh? de bebé o de mayor? De bebé, me tienen así. Ah, vale. Sí. Pero es que hay niños que se bautizan de más mayores. Sí. Bueno, y ahora te hacen un pack, creo. Que para Como los un que pack. no son muy cristianos y se quieren casar por la boda, en un sábado te hacen todo el pack. Yo creo que no se puede ser muy cristiano, o sea, no sé eso, No, sé. pero yo sé de gente que se ha casado últimamente que ha ido un sábado y ha hecho la comunión, el bautizo y toda la historia. en uno? Todo en uno, un pack. Que te lo juro, ¿eh? ¿A ti eso quién te lo ha dicho? Las fuerzas especiales. ¿De qué? De investigación. ¿De los cristianos? Que no, que sí. Pero, por favor, desarrolla. Pues hacen el bautizo, la comunión y la confirmación en un mismo día para poder casarse al poco tiempo. Así te hacen un pack. O sea, que no es broma, ¿eh? No, es que no tengo nada que decir. Sí, pues echan un cable a que la ¿Y gente... la comunión no has hecho? No. No. Pues estás a tiempo. De hacer muchas cosas estoy a tiempo, te quiero decir, pero... No sé, no. Tampoco me he puesto a pensar. En su día no lo pensé, en su día Hombre, no sé... en el bautizo poco pensarías, mi vida. Te Yo creo pensarían que por ti. en el bautizo estarían mis abuelas y bisabuelas ahí dando su Sí, opinión, ¿no? claro. Lo típico. Luego ya mi familia se separó y, Ya. y tampoco me dieron la opción, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, sí que es verdad que por la parte... Claro, por la parte paterna, pues claro, mis aitonas ya no están, pero... Sobre todo por la parte materna, yo creo el hecho de que decidiéramos no bautizar a los críos... Picó. o sea, nunca nos han dicho nada, pero a mí no me ha hecho falta. Ya, yo también sé, mi amona, Y fíjate, soy una persona muy espiritual y mi amona bajaba todas las noches a que rezara con sé. ella antes de dormirme. Ya, yo eso también lo he Eso, vivido. yo como vivía con mis aitonas, pues me... Pero bueno, Pero luego, por ejemplo, este fin de semana he estado en una boda que se ha celebrado en una iglesia y lo he disfrutado mucho. La bueno, verdad. yo veo que es un tema que está en auge, ¿no? Igual que yo creo que en mi época bajó, ahora va para arriba. Yo vivo en el centro y veo que las iglesias los domingos sale mucha gente joven. Yo tengo- Veo que en Semana Santa han Yo sacado... en mi entorno tengo de todo. Tengo gente que va a misa, tengo... O sea, gente que es religiosa. O sea, religiosa. En Semana Y- Santa también ha salido una procesión que no salía Sí. hace muchos años. Oye, que cada uno haga lo que quiera. Eso es lo importante. Que aprendamos a dejar al vecino A a mí hacer una lo que cosa, quiera pero a mí, por mientras no moleste al de al lado, A claro. mí es una cosa, y entiéndeme lo que voy a decir, ¿eh? A mí una cosa que me ha dado envidia, se puede decir, era, por ejemplo, cómo mi abuela hablaba de Dios, cómo hablaba de todas esas cosas, ¿sabes? O sea, porque le veías que tenía un gozo dentro, una cosa, una tranquilidad, una serenidad, hablando de eso, que... No, y luego
solucionaba muchos problemas solo yendo a la iglesia. Bueno, de todo, ¿no? De todo. Bueno, Sí. como decimos, mejor ni de política, ni de iglesia, ni de nada, por si acaso. Bueno, vamos a hablar de cosas que sí sabemos y que pues podemos dar certezas, que son a vuestras preguntas. Benita, de la Sarte. Kaixo, pareja. Os veo todas las tardes y tengo muy claro qué alimentos son mejores, pero hay algunos que están imposibles hoy en día, como el pescado, por ejemplo. Como poco, la verdad, y se me ha ocurrido que igual podría compensar con pastillas de omega 3. ¿Qué te parece, Javi? Os mando un fuerte abrazo desde la Sarte. Me llamo Benita. Benita, ahora está súper de moda, o está en auge, como decía Ander, el uso de suplementos. El uso masivo de suplementos y de complementos alimenticios. Y tenemos que tener en cuenta que, como su nombre indica, están formulados para suplementar o para complementar el que una buena base o un buen patrón dietético. Entonces, este tipo de suplementos que podéis encontrar, que, por ejemplo, estos son típicos de omega 3 que suelen estar hechos con aceite de pescado. Normalmente también hay de aceite de krill, hay hechos también vegetales. Estas pastillas, que suelen venir así, ¿vale? Pueden suplementar o pueden complementar una buena base alimentaria, como decía, pero nunca van a sustituir. Y a mí el peligro que le veo como nutricionista a esta tendencia que ha aumentado el consumo de este tipo de formulaciones es que nos despistemos de lo importante, que es el patrón dietético. Entonces, si bien sea porque no te gusta, puede ser alérgica, porque yo qué sé, por lo que sea, porque ahora está muy caro y hay que apretarse un poco el bolsillo, aunque estos suplementos no son baratos. Si haces un buen consumo de proteína vegetal, proteína también animal, si haces un buen consumo de semillas molidas, semillas de lino fantásticas, semillas de chía, si haces un buen consumo de frutos secos, yo no veo necesario en general, en la población general, un suplemento de ácidos grasos omega 3. Pero en cualquier caso, antes de tomar por tu cuenta, que no causan ningún problema por tomarlos, porque no hay un exceso, consultaría con tu especialista, con tu médico o con tu nutricionista para valorar el caso. Porque lo importante es la base. No podemos llegar a suplementar si la base pues no tiene fundamento. Oye, Gaby, yo me acuerdo que cuando era chaval me daban algo de eso para el colesterol, no sé qué, de hígado de bacalao. Aceite de hígado de bacalao. Esa era una manera, sí, que era asqueroso. Eran transparentes, de color como... Es que el omega 3 está en la grasa del pescado. Por eso las fuentes más ricas de ácidos grasos omega 3 son los pescados azules. Entonces ya el aceite de hígado de bacalao es que es aceite de pescado, con lo cual pues es rico en ácidos grasos omega 3. Lo que pasa es que es importante siempre ver dentro de los omega 3, nos interesan el EPA y el DHA, que son los que se relacionan pues con todos los beneficios de los ácidos grasos omega 3. Entonces es importante ver primero cuál es el origen para elegir un buen suplemento de omega 3. Sí. Porque claro, estando como están los mares, están como están a veces los pescados, depende de dónde se hayan pescado, cómo se haya tratado. Entonces hay sellos internacionales que certifican la pureza y la calidad del omega 3. Entonces hay que mirar la proporción de EPA y DHA y habría que ver de dónde han sacado. Este, por ejemplo, que hemos traído como ejemplo, aceite de pescado. ¿Ves? Por ejemplo, aquí no lo especifica. De qué pescado, pero bueno, tiene eso, la pureza certificada, habría que ver. Y luego también a muchas personas, claro, porque es aceite encapsulado. O sea, Sí, es lo sí. que te daban a ti esto. Joder, eran preciosas, porque eran como... Da reflujo muchas veces. Yo no, ya sabes que siempre tengo como algo para no tomar lo que me recetan, pero bueno. Por cierto, hace un mes que tomo la pastilla del colesterol. Es que tengo... ¿Crees que puedo hacerme una analítica ya? No. No. ¿Por qué no? Pone que he leído yo en la IA En ChatGPT. Buenísimo ChatGPT. que en un mes, en una semana ya notaría. ¿El qué? Un vaciado. O sea, Una lipotomía que te han hecho ahí en tus arterias. No sé.
Me voy a hacer. Tenía 280. De hecho, os voy a decir una cosa. Ya se la ha hecho. No, Está no. esperando los resultados. No, Ya le conozco. Que no, míralo. Que ¿Qué me míralo. enseñan las venas tú? Para que veas que no me han pinchado. ¿Qué te crees? ¿Que me lo sacan de la nariz o qué? ¿Qué te crees? ¿Que te pinchan y te dejan moratón siempre? A mí no me dejan. Pero que con Yo estas tengo una venas se pedazo, nota. yo tengo una pedazo de vena también. Que se Me van a nota. pinchar aquí y les digo que aquí no, en este. Les enseño esto y hay veces Sí, que me han puesto unas caras como de... Sí, la autopista. Les gusta, les Eso, gusta. los sanitarios que pincháis, cuando veis una buena vena, no nos engañáis. A mí me han dicho pero se os hasta, nota "Uy, en la qué rico mirada. esto, qué rico". Se les nota en la mirada. ¿A que Gaby, sí? ¿cuánto crees que he bajado ¿De qué? de colesterol? ¿Pero de cuánto partías? De 286. Total. Sí, total. Y LDL, No HDL... me preguntes tanto. Que no sé cuál es. Bueno, pero que... Bueno, Del malo tenía malísimo. O sea, muchísimo. vale. Pero tú ya sabes que el colesterol malo... A mí me da pena que le llamen malo. Tiene una función importante en el cuerpo. Y el colesterol también. Vale. Digo, sin más. Vale, Y que vale. ahora vas a sacarte un doctorado en colesterol. ¿No? Pues igual tú, por ejemplo, un extra de omega 3, que tienes una buena base alimentaria, Sí. alimenticia, igual sí que te sería interesante. Ah, ya está. Que te Estoy tomas bien una así. pastilla y ya está. Me tomo una pastilla que me ha costado 10 años y venga. Pero no puedes decirme cuánto crees que va. Yo creo que... ¿Quieres hacer una porra? Yo de 200 he bajado. Me lo noto, tío. ¿En qué lo notas? ¿En el pelazo que tienes? En el pedazo, ¿no? Pues... En que... O sea, seguro. Seguro. ¿Y si has subido? ¿Cómo va a subir, tío? ¿Pasa? Hombre, el total no es... O sea, Eso no que he leído tengas- yo. O sea, no he leído yo. Ander, No. Tengo que bajar, ¿eh? Bueno, yo soy nutricionista, no soy médico, así que no te quiero contestar. Pero yo diría Va a pedir hora yo ahora diría mismo. que un mes, yo tengo entendido que te dejan por lo menos 3 meses, 6 meses, un poco... Esas cosas conmigo no sirven, ya lo sabes. Tiene que haber una reacción rápida en algo. A ver, yo te he visto tomarte un ibuprofeno y según tragaba el trago de agua decirme que ya estaba bien. Y le digo, es imposible. Tú eres muy mental. Sí, a tope. A tope. ¿Dirías que eres una persona muy visual? No. ¿Qué es visual? Yo soy una persona muy visual. ¿Y qué? O sea, ¿y qué es? Que yo creo que de los 5 sentidos, creo que el que más estímulos recibe y capta y procesa y entiende es mi vista. Lo visual. O sea, yo, si me explicas algo viéndolo con un esquema, lo veo. Lo que me gusta verlo. Yo soy O visual. sea, no soy ¿cómo se diga? Auditiva. Ah, no, yo tampoco, Para yo- mí el placer es visual. Yo necesito eso, visual también. Visual. Me imagino las cosas. No sé cómo decirte, tengo mucha memoria fotográfica. Yo visual también, sí. Yo visual. ¿Y en tu pareja también es visual ella? Es sentimental. Porque yo soy así, ¿Qué? Bien. Puro sentimiento. que le hago sentir mucho. Entonces es sentimental. Con lo visual. En mi visual. Mi visual es Tu tan visual bueno. le hace sentir muy bien, ahí no. Sí. Ujú. Bueno. Vamos allá. Bueno, vamos a seguir con dudas que nos habéis mandado al teléfono del programa. José Ande Donosti nos dice: Arratsaldeon Bicote, estuvimos el fin de semana pasado comiendo en la Casa Galicia. Y qué maravilla, allí está todo rico y bueno. Comentábamos que cada vez que vemos pulpo pensamos en Galicia y rezamos para que no se acabe nunca, porque un colega comentó que en cautividad no lo pueden criar porque son muy listos y se aburren en un tanque. ¿Vamos a tener pulpo para rato o cómo está la cosa? Es que ricasco, José de Donosti. Le hemos ido a preguntar a José Miguel Mulet, a ver qué nos cuenta de los pulpos. Venga, un poquito Alvarito, ¿eh? Hola, pues debo decirte que tu amigo tiene razón a medias. Es verdad que a fecha de hoy todavía no hay ninguna granja de pulpos en funcionamiento y no porque se aburran, porque con un tarro y adivinar un partido de fútbol un pulpo ya se entretiene, sino porque no se había logrado la cría en cautividad. La cría en cautividad se logró hace muy poco tiempo por un instituto de oceanografía español y ahora mismo hay en proyecto varias granjas de pulpo donde se va a criar o criaderos donde se van a producir solamente las larvas y los pulpos se criarán en otro sitio.
Esto es una buena noticia en el sentido de que ya no dependeremos del pulpo que pesquemos, ya no dependeremos de la pesca extractiva, con lo cual las poblaciones naturales se van a mantener y que posiblemente, si la cría es rentable, va a haber pulpo a mejor precio y para todos. Fíjate. A mí me encanta el pulpo. Me encanta. Mira, Gaby, vamos a hacer una cosa. Tenemos ya lo que es el sofrito con el tomate, el laurel y le hemos añadido un poquito de albariño. Vamos a sacar del fuego. ¿Por qué? Porque yo no quiero ir colocando las anchoas y que se me vayan haciendo. Entonces, que se me baje un poquito la temperatura, ¿vale? Y lo que hago ahora es, mira, añadir un poquito el pimentón aquí. Vamos a poner las anchoas encima y luego con la tapa a fuego medio le vamos a dar 2 minutos de calor y Pues va a hacer el vapor. Es el tiempo justo que necesito para irnos hasta Gasteiz al Perfecto. asador Camilo. Vale. Un maravilloso hombre portugués llegó a Gasteiz, se quedó con el asador Camilo Sí, y la gente por lo visto piensa que es Camilo, pero de Camilo no tiene nada. no tiene nada. Pero sí de cocina gallega. Nos va a hacer una tosta de pan gallego con alioli, patata y pulpo. Parecía Cristiano Ronaldo cuando ha hablado, ¿eh? Qué pasada. ¿Eh? Sí, Ander. Olá, soy Sergio Esteves, del asador Pulpería Camilo, de origen portugués, pero con un corazón enorme por Galicia. El Camilo es un local de Vitoria, de toda la vida. Camilo fue el señor que fundó este asador, era un señor de Orense, y ahora, desde 2009, lo llevo yo. Gran parte de la gente me llama Camilo, la gente se cree que yo soy el Camilo. Nuestra cocina está enfocada, como sabéis, en Galicia, donde el pulpo, el lacón, la oreja, pimientos de padrón, todas estas carnes de Galicia, de vaca premium. Es una cocina de gran calidad. Desde Galicia nos traen productos frescos todos los días. En resumen, para mí la cocina gallega es única, maravillosa. Quitando Euskadi, yo diría que es de las regiones en las que mejor he comido Galicia. De verdad, ¿eh? Bueno, chicos, ha llegado el momento de cocinar. Os presento una tosta de pulpo que, claro, lleva alioli, la patata cocida, en este caso se llama cachelo, y el pulpo. Bueno, en este caso, este es un pulpo de 8 kilos, que yo siempre busco pulpos grandes, ¿no? Por la textura, por el sabor. Este pulpo, para ver que es un pulpo de gran calidad, por el tamaño del tentáculos, se ve que son tentáculos muy grandes, por el tamaño de la pata, por su color, se ve que es un pulpo de buena calidad. Yo no he tocado mucho. He tocado mucho en mi juventud cuando jugaba hockey, porque nos tocaba mucho ir allí. Pues Pero son claro, unas no pedazos de comíamos. Son unas pedazos de vacaciones. El pulpo, primeramente, ¿vale? Se pone agua a hervir, ¿vale? Y el pulpo se baja 3 veces para asustarlo. Es una forma que no se quede duro y que no se pele. Son cosas que se hacen en Galicia de siempre. El tiempo de hirviendo no hay un tiempo concreto de cocción. Yo, en mi caso, con palillo, lo voy pinchando para encontrarle esta textura que realmente yo creo que es la mejor, para mí, en mi caso. Mientras se cuece el pulpo, vamos a preparar la tosta, que es un pan gallego y es un pan con una textura única. En este caso se lleva a hornear, no mucho tiempo, para que no se quede muy seco ni muy duro. Y de paso vamos con la patata. En este caso en Galicia se llama cachelo, que al final realmente es lo mismo, no, es en gallego. Está ya cocida, es la patata con la que cortamos en rodajas para poner sobre la tosta. Pues ahora toca el pulpo, ya está cocido, está en su punto, se corta siempre con tijera, el cuchillo y el pulpo no son compatibles, se corta pues entre tentáculo y tentáculo, por experiencia sale siempre ya perfecto. El cuchillo y el pulpo no son compatibles. Fíjate a qué caña lo corta, ¿eh? Pues con todo ya preparado, preparamos la tosta. Le ponemos una base de alioli, en este caso es una alioli casera, la patata sobre el pan y enseguida el pulpo. El pulpo se pone con cantidad, porque al final es nuestra imagen, el pulpo, y que la gente disfrute de una buena tosta. Se le pone sal, después le echamos el pimentón y aceite virgen extra. El pulpo está muy enfocado en la cocina gallega, en la cultura de Galicia, más en Orense,
Y vale, en Galicia, cualquier invento, cualquier comida familiar, el pulpo está siempre presente. Os recomiendo que vengáis, ¿no?, al Camilo. Tenemos una cocina gallega con nuestros productos siempre de gran calidad, ¿vale? Y me despido. Pues sí. Qué sitios de casta, de casta. Venga, un poquito de sal a las anchoas por encima. Vale, ya está ahí, plo, 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 plo. Vale, si veis que os ha quedado muy seco el sofrito con la patata, siempre agua a mano, ¿vale? Y primera parte de cebollino y luego la segunda. Qué bonito te ha quedado. Venga, vamos ahí. Ahora que se empañe. Pues mientras se empaña, vamos a jugar a ¿quién da más? ¿Quién da más? Venga. Temática. Gallega. Pues claro. Galicia, calidad. Venga, vamos A ver ahí. si estaba atento. Bueno, voy a leer diferentes categorías de Galicia, ¿vale? Y tenemos que hacer una apuesta en la pizarra de cuántas somos o creemos que somos capaces de decir. Venga. ¿Vale? Ciudades y pueblos gallegos. En 30 segundos. A tu tiza. Seis. 3, dale. Vamos a ver. Vigo, Pontevedra, La Coruña, Rianxo. Vamos a ver más. Ostras, me venía arriba. Llevo 2. Vamos a ver. Voy a andarte faltan. Santiago. Y vamos a ver. Que han pasado 30 segundos, ¿no? Sí, no creo. Moaña. Pone ahí. Ya está, 6. ¿Lo he hecho en tiempo? Claro. Ha entrado. Sí, tú. 30, es que tú vas muy rápido hoy. Mariscos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Está vivo el trapo hoy o qué? Ya, tío, hoy no agarra. Venga, fuera. Mariscos. Ahí. Venga. 1, yo 5. Venga. Centollo, percebe, langostino, gamba, yo qué sé, buey de mar. 5. Ahí no me pillas, es mi cosa favorita. La gamba yo creo que es más de por aquí. Pero es marisco. Mediterráneo. Sí, sí. Ah. Sí. Famosos gallegos. Hola. No sé cuál va a ser su estrategia. 2. Venga, otra vez, Venga, apostamos otra otra vez. Tres. Oye, tío, de verdad. Venga. 1. Oye. Venga, Gabriela. ¿Qué tipo de no, que estoy mal de la garganta? Ahora tú. Venga, pues yo. Voy a decir 4. Venga, Pereiro, que ganó la Vuelta a España en ciclismo. Rajoy, Luis Taera. Zaera, Aute. O sea, no, ¿cómo es Aute? ¿Cómo es el de...? ¿Sabes? ¿Cómo es? Laura Ponte no es gallega. Sí. ¿Y cómo es? Joder, uno que es muy conocido, que toca la... He estado en una boda el sábado, o sea, no me acuerdo de nada. Gura Amancio. ¿Y su hija Marta? Y su hija Marta. Calzados Marta, no hay quien los parta. Venga. Calzados Marta, no hay quien los parta. Sí, muy famosos. Venga, eso está un poco a la altura de la fábrica de hielo que se llamaba Hielo que hay, que la vi yo desde la carretera, no se me olvidará nunca. Cosas que lleva un peregrino del Camino de Santiago. 5. 6. Lleva un sombrero, lleva unas buenas botas, lleva el pasaporte del peregrino, lleva una concha, lleva un bastón, lleva un bocata. ¿Y el bastón por qué? Pues para hacer... Eso es la foto. La foto. ¿Lleva un peregrino eso o no lleva un peregrino? Bueno, mira, fíjate, Gaby. ¿Ya están? Ya están. No more. Un poquito así. ¿Vale?
huele el pimentón, pero yo también le quiero echar un poquito más. ¿Vale? Ahí. Que se note que estamos en Galicia, ¿no? Eso es, eso es. Vamos a coger... Vamos a limpiarlo bien para que Gary esté contento. A Gary le gusta mucho Casa Galicia. Hombre, ¿Quién Donosti? no sé cómo no ha salido en los vídeos su amigo Bueno, porque hay más... vamos a hacer hay una más cosita, bastiones gallegos por Euskadi. Tipo el pulpo, le echamos un poquito de aceite. Ahí, sí. Pues tenemos el mar, con estas parrochas en tartera, nuestro pequeño homenaje. Y ahora nos vamos a hacer el raso gallego. Raso gallego. Venga. Venga, vamos a ir sacando las patatitas que van a ir en el raso gallego. Que raso no es un rancho, o un guiso. Raso es Yo decía raso. el lomo de cerdo que tenemos ahí. Que fíjate, lo vamos a marinar con orégano, ajo, vino blanco y aceite. En cachitos de 3 centímetros. Lo ideal sería haberlo tenido desde ayer, pero lo que vamos a hacer es marinarlo ahora mientras se nos hacen los pimientos. Ahí. Así. Maravilloso. Pasamos un poco aquí y aquí vamos a meter... Tenemos tapa porque esto sí que saltará, ¿eh? Los pimientos. ¿Sí? Espera, eso es. Eso es. Venga, vamos a darle unos cuantos ahí. Y así. Pues como estamos haciendo un plato de carne, yo quería traer un vídeo que me encontré el otro día en redes sociales sobre un testimonio de la dieta carnívora, que está ahora muy en auge también. No te lo vas a creer, pero ¿sabes cómo dejé atrás un montón de dolencias como gases, hinchazón abdominal, alergias, dolor articular y un montón de patologías que llevaba arrastrando durante años de manera crónica? Pues muy bien, con una alimentación así, tal como ves, basada en huevos, carne, bacon, como el que ves aquí. Parece increíble, pero esto es lo que me dio resultados. Si quieres saber más información, atento aquí en la descripción. Lo cojo como ejemplo porque no por la persona en particular, sino por cómo qué deriva está tomando este tipo de divulgación o este tipo de contenido en redes sociales. Lo primero y más importante es que no hay que hacer experimentos con la dieta para hacer dietoterapia. No hay que hacer experimentos con la dieta, pero todavía es más grave si lo hacemos en un contexto terapéutico. Los dietistas nutricionistas es el profesional sanitario que ayuda a través de la alimentación a mejorar la salud dentro de un equipo multidisciplinar, que a veces se nos va la olla. Hay cosas que sabemos, que la epidemiología nutricional, que la evidencia científica nos dice, sabemos que un patrón de alimentación, cuanto más vegetal, cuanto más apoyado en fibra vegetal y más diverso en fibra vegetal esté, más se relaciona con mejores parámetros de salud. Y esto, por mucho que veáis a gente diciendo en redes sociales lo contrario, no lo hace mentira. Ahora bien, existen, como decía antes, en contextos terapéuticos, dietoterapias que juegan precisamente con la reducción, eliminación momentánea de algunos grupos de alimentos ricos en carbohidratos, ricos en fibras. Sí, claro que sí. En patología digestiva se hace para una cosa puntual. Entonces, me parece poco ético, me parece peligroso y además me parece que es que no quiero decir ninguna mala palabra, pero yo creo que ya me estáis entendiendo. Si veis, es el mismo esquema de siempre. Yo tengo una fórmula que me cambió la vida y si tú coincides con algo de lo que esa persona ya ha superado, luego clica en el enlace que te vendo mi método. Tenéis que tener mucho cuidado. Es muy difícil luego, nosotros y muchas compañeras expertas en patología digestiva, muchos especialistas en digestivo, luego arrastráis cosas de dietas muy restrictivas que ¿quién te va a devolver? O sea, tu coach de confianza te va a devolver aquel dinero que invertiste en esa dieta, y te dicen lo que te son. ha dejado. No cogen y dicen,
Soy José Mari, colegiado número no sé qué. Hola, sale un tío ahí, rubio, guapo, papá. Pero ¿sabes cuál es el contraargumento de esto? Que para mí eso es lo que me parece ya el delirio colectivo, que te dicen, pues hay personas colegiadas y sanitarias y dietistas nutricionistas y médicos que pautan. Hay un doctor famosísimo en redes sociales que dice que la fruta es una porquería, que es veneno, que hay que dejar de comer fruta. Bueno, y ahora otros Y se supone que es médico. Entonces te hacen como ese contraargumento. Y digo, ya, bueno, ¿y entonces qué? Es que no sé. O sea, creo que hay que... A mí me parece que Mira, te lo puedo decir de manera fina. Me parece que son unos buitres de la desesperación de muchas personas que no saben qué les pasa, que les dicen que son nervios, que les dicen que... Pues que no saben por qué les pasa lo que les pasa y aparecen estos un día en un reel y dices, pues chico, 500 euros tu programa, pues vamos a ver qué tal. Pues oye. Y, Bueno. y puede traer muchos problemas, claro que sí. Venga, el cerdo, ajo, orégano, sal, pimienta, vino blanco. Ahí, ¿vale? Así. Lo movemos bien y lo metemos en el frigo mientras se nos hacen los pimientos. Lo ideal hubiera sido desde ayer, pero si lo meto al frigo es para que no se me cueza mucho el cerdo. Venga. Y no en cualquier frigo. Mira, Gaby, ¿Qué? este frigo es igual que todos, pero por dentro, siendo por fuera igual que todos, por dentro es mucho más grande que otros. ¿Por qué? Porque tiene el panel de las paredes más fino que otros. Ah, mira. Pero no quiere decir que no enfríe, que enfríe O sea, la menos. misma potencia, El panel la misma- está tan estudiado para que sea más grande por dentro y caliente lo mismo. Pero tú ya sabes, lo has visto por dentro, porque además no solo eso, Sí. sino que además en el congelador hay un cajón 180. Ajá. Para tú que eres un loco de los congeladores y la Sí. organización del congelador, pues cuando abras verás que ese cajón 180 se puede redistribuir para optimizar el espacio de congelación. Asimismo, las baldas de la refrigeración también se pueden poner como necesites, dependiendo de lo que estés refrigerando. La verdad que nosotros con mi idea estamos encantados. Vamos a hacer una cosa, marinar un poquito esa carne y volvemos ya guisándola, friéndola en una cazuela donde vamos a añadir las patatas y los pimientos del Padrón, que no son de Guernica, estos Que son unos del pican Padrón. y otros no. ¿No? Eso es. Eso dicen. Bueno, pues fíjate, patatitas, pimientos. Vamos a ver esto cómo está. Perfecto. ¿Vale? Le vamos a dar así un poquito de color y luego le echamos el vino blanco, ¿eh? Para Eso no, desgrasar. qué bien huele. Qué bien huele ese adobo, ¿eh? Ahí está. Pues ya sabes que el raso tiene su origen en la matanza del cerdo. Ajá. Por lo visto, pues bueno, como muchos otros ranchos de carne y así, pues era la manera en la que lo comían. Un poquito de patata, lo que tenían Es un cerca, platazo, como se hacía la matanza en las zonas rurales, pues claro, al final lo bueno... Pues igual el pimentón es más en la zona del mar. Porque fíjate, aquí lleva orégano, no lleva pimentón. ¿Eh? Pues ahí no lo sé. La verdad que estas... Y además, oye, Que son si ideas estamos mías, dando ¿eh? información inexacta, que nos perdonen todos los gallegos, pero Que por nos majos llamen de son, la Casa seguro nos- Galicia aquí rápido, vamos. Venga, vamos a darle colorcito, una Venga. vuelta, un par de cucharadas del líquido y luego ya... Genial. Te iba a decir que no emplatases porque igual te viene bien los consejos de la masterclass de Fernando que nos espera en la Rebelía, en Amorebieta Chano, y nos va, sobre todo, va a enfocarse en que evitemos cómo evitar los errores de emplatado con y trabajando la presa ibérica, o sea, de cerdo. ¿O son dos? Bienvenidos de nuevo a la Rebelía en Amorebieta. Como os he comentado antes, hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar los errores en los emplatados. Para este programa vamos a tratar con la presa ibérica, el calabacín y las fresas. Tenemos de temporada este mes y son maravillosos. Vamos con nuestro primer emplatado. En este caso vamos a trabajar el error, la sobrecarga, el exceso. Mucha crema de calabacín. Continuamos con este tartar que hemos hecho buenísimo de fresas, pero lo esparcimos por encima de la crema de calabacín y ya veis que no queda nada bien. Y luego seguimos con nuestro elemento principal, que es la presa ibérica. Otra vez, no tenemos cuidado a la hora de emplatar, se nos mancha con el calabacín. La verdad es que no queda bien.
Ahora cogemos estos brotes, estamos tapando el producto principal, lo que se tiene que ver. Ya no sabemos casi lo que hay debajo. Luego cogemos este trozo de endivia que hemos hecho, que está maravillosa de textura, la ponemos encima también, se nos cae. Ya veis que este exceso no es nada adecuado. Es un emplatado con muchos errores. A mí no me gusta nada. A veces yo creo que es más importante, más que saber qué hacer, saber qué no hacer. Aunque no sorprenda mogollón el emplatado, ¿no? Por lo menos no desagrada al verlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto mismo, mismos elementos, pero de una manera más sutil, más cuidada, más elegante, con menos cantidades. Y vais a ver que con muy poco hemos conseguido un plato muy apetecible y más ordenado y que el anterior, ¿verdad? Yo creo que mucho mejor emplatado. Luego cada uno tiene sus estilos también, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando jugábamos al juego ese de quién es este plato? Que sabíamos más o menos Eneco qué platos hacía, Martín, Chuberoa. Vamos con nuestro segundo emplatado y en este caso vamos a centrarnos en la limpieza, en cómo disponer el producto en el plato. La verdad es que es muy, muy importante. En el tema de la limpieza, por ejemplo, cogemos esta presa ibérica maravillosa, la vamos a poner en el plato, pero no tenemos cuidado y ya nos empiezan a caer estas gotas del jugo de la carne. Ya veis que ponemos también esta presa aquí, apretada, sin ninguna forma, no nos dice nada, pero sí colocamos un poquito bien la carne, ya veis, la estiramos un poquito, que se vean esas láminas, esa presa ibérica que es maravillosa, limpiamos estas gotitas y ya vamos a ir con el siguiente elemento. El siguiente elemento nos va a pasar lo mismo. Tenemos este tartar de fresas que no tenemos cuidado, tiene su juguito y ¿qué nos pasa? Pues nos caen estas gotitas que lo mismo, ¿no? Ahora lo vamos a corregir, vamos a hacer una especie de quenel, lo vamos a estirar y lo disimulamos, bueno, pues ya lo tenemos y vamos a coger estas endivias que tenemos aquí y las vamos a poner encima de la carne. Qué ricas son las endivias a la plancha, ¿eh? Pasadas. ¿Qué pasa con esto? Pues no es adecuado porque la ponemos encima de la carne, que es el producto principal, nos quita protagonismo. Otra cosa es que las pongamos a un ladito como una especie de guarnición y ya tendríamos el plato. Vamos con nuestro tercer emplatado y ya empezamos mal, empezamos con errores, con una vajilla demasiado pequeña para este trozo de carne que está desproporcionado en el plato. Luego seguimos con estos paquetitos que hemos hecho de calabacín relleno de fresa, que bueno, que la idea era buena, pero ya veis, no queda bonito. Se ha desteñido la fresa, se ha cocinado en los exteriores del calabacín, no queda visualmente agradable. Continuamos con estos tallarines que hemos hecho de calabacín y ponemos en el medio. La verdad es que este emplatado no lo veo. Vamos a empezar a rectificarlo. Primer error que hemos cometido, la carne demasiado grande. Pues nada, vamos a cortar la carne. Un rectángulo más bien perfecto, mucho más proporcionado, más estético, bien cuadradito y demás. Luego hemos rellenado el calabacín con la fresa. La verdad es que queda mejor. Vamos a poner estos tallarines en menor cantidad que hemos puesto antes. Vamos a añadirle un poquito de sal y también un poquito de color con estas florecitas que ponemos encima de la carne. Pero ahora fijándome, estos tallarines no me acaban de encajar en el plato. Están como raros ahí puestos, ¿no? Como que no encajan. Vamos a retirarlos a ver qué pasa. Hombre, ahora sí me gusta y hemos corregido errores, incluso al final, ¿verdad? Y la verdad es que ha quedado muy, muy bien. En vuestras casas lo mismo, no porque cocinemos en casa nos tenemos que de cualquier manera, no. Las cosas bien hechas, bonitas, bien emplatadas, saben mejor. La comida entra por el ojo, eso ya lo sabemos. Bueno, pareja, solo me queda despedirme. Nos vemos otro día. Agur. Bueno. Muy bien. Mira, fíjate, a última hora. ¿Ves por qué tiene este brillito? Porque le voy echando el vino blanco con el ajito, y coge ese brillo. Las patatitas. Ahí. Muy bien. Nada, no es más que... No nos pasemos mucho de hacer el cerdo, que se queda durito. ¿Vale? Fíjate qué pinta. Es que no sabéis cómo huele esto. Vamos a darle así. Tanta historia. Vamos a sacar los pimientos para arriba. Ahí, que se vean. Yo, por mi forma de ser, he hecho buenos trozos de lomo, porque me gusta que quede jugosito, ¿vale?
Así. Y esto que sale por aquí, por aquí. Menudo Platazo. super menú, ¿no? Menú regional gallego. Que Pues te has es un marcado. ejemplo de que si vamos de vacaciones para allí, vamos a comer súper bien. Vamos a comer súper bien. La gente no puede Eso ser es. más maja, más acogedora. Los paisajes, las playas. Hay playas que parece que estás en el Caribe. Pero dicen De que el arena agua fresquita, fina, ¿eh? Ah, eso sí. Ah, eso sí. Ah, hombre, no. Atlántico está al lado. Bueno, a mí me gusta el agua fresca. Si me das a elegir, prefiero frío que... Y la bebida Claro. fresca también. También. Y mañana pues a ver qué tal estoy, porque volveré un poco a las 8 o así. Vale, y yo aquí estaré con ella. Vale. Voy a darte. Adiós. Agur. Agur.